Entonces vamos a pensar por qué Jesús, siendo tan grande, siendo lo que sabemos que es Dios encarnado, por qué Jesús tenía que bautizarse. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Porque Él, que es el único que no tenía pecado, lo hizo. Recordemos que la patrística, todos nuestros padres de la Santa Iglesia, en los primeros siglos, siempre aclararon que Jesús, que Dios tomó nuestra debilidad, asumió nuestra naturaleza humana y con esto asumió todas nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestras flaquezas, nuestro llanto, ¿no? Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sed. Jesús asumió completamente su naturaleza humana. San Pablo dice que no asumió el pecado, fue exactamente igual a nosotros, excepto en el pecado. El pecado no lo asumió, pero que no haya asumido el pecado, que no haya estado en pecado, que no haya nacido en pecado, no quiere decir que también asumió el pecado, porque para eso fue que vino, para asumir el pecado de la humanidad y para salvarnos del pecado, para limpiar el pecado. Y para limpiar el pecado, Él tuvo que asumir nuestro pecado. ¿Cómo lo asumió? Se hizo pecador, igual que todos nosotros. San Pablo dice que la cruz era maldita. Y decía, la Biblia dice, el que muera en una cruz, muera crucificado, es un maldito. Eso dice el Antiguo Testamento. Y San Pablo nos recuerda eso. Él asume esa maldición. Él asume la muerte más indeseable de todas, que es la de un maldito, que es muerte en cruz. Él asumió todas nuestras debilidades, todos nuestros defectos. Por lo tanto, Él asume nuestro pecado y Él entiende nuestro pecado. Esa es la belleza de Dios encarnado. Y el misterio de la encarnación es justamente esa. Como un Dios omnipotente, un Dios tan grande, tan infinito, se hace pequeño, se hace hombre como nosotros, se reduce a nuestra misericordia. Por lo tanto, también el pecado. Pero no lo dejemos ahí. O sea, Él asume el pecado, siendo puro, siendo inocente, de la misma forma que lo hacían el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Cuando se juntaban, se reunía todo el pueblo y ofrecían a Dios un cordero sin mancha, el cordero más joven, más limpio, más bonito, más puro. Ese lo ofrecían a Dios y ese era el que limpiaba todo el pecado de la ciudad. Esa es la prefigura del bautismo de Jesús, que Jesús asume y es ese cordero. Y lo dice San Juan Bautista también, antecitos de bautizarlo. Ese es el cordero
Cordero de Dios, el que quita el pecado de todos, ¿cierto? Eso lo decimos también en la liturgia, en la misa. Él es el Cordero de Dios. Entonces, ¿qué hacía el pueblo de Israel cuando eso? Todo el Cordero cargaba con todos los pecados del pueblo. Y era ofrecido a Dios. Y miren lo bonito, era ofrecido a Dios y lo dejaban ahí para Dios. Y lo dejaban ahí solo en el desierto, que se perdiera o alguna cosa. Y es lo que Jesús va a hacer. Después del bautismo, cuando es proclamado el Cordero de Dios, se adentra en el desierto. Ahí empieza su vida pública. Entonces miren ustedes qué tan conectado está el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Por eso es que tenemos el Antiguo Testamento ahí. O sea, todo el Evangelio, nuestra fe cristiana no está solo en el Evangelio, está apoyado en el Antiguo Testamento también. Entonces, el Cordero de Dios que coge y limpia los pecados, pero también nos quiere mostrar algo más, el bautismo, y es que todos los pecados que recogió los limpió. Pero ¿cómo los limpió? Los limpió en una forma figurada, ¿no? Prefigura de nuestro bautismo, del agua limpiando nuestros pecados. Jesús es el que coge los pecados y se sumerge en el agua, lo limpia y sale del agua como una persona nueva, una persona sin pecado, porque los pecados murieron ahí, ¿no? Hay algunos padres de la iglesia que dicen que el bautismo, y eso es muy cierto, el bautismo es prefigura también de la muerte y resurrección de Cristo. Cristo es sumergido en el agua como es enterrado, como es metido en el sepulcro, como es sepultado. Lo sepultan y después renace y sale el agua, o sea, salió del sepulcro. Y al salir del sepulcro sale sin ninguna mancha de pecado. De hecho, sale con un cuerpo glorioso, sale sin ninguna herida, sin ningún mancho de sangre, sale perfectamente. ¿Por qué? Porque sale purificado. Es eso mismo lo que pasa en el bautismo con los pecados. Los pecados son carnales y quedan ahí en la carne. Y Jesús los sumerge y sale sin pecados del mundo. San Agustín nos va a decir que hay 3 bautismos. Nosotros sabemos que hay 2. El bautismo del agua y el bautismo del Espíritu, que es el que va a decir Jesús, que Juan Bautista dice: yo bautizo con agua y él los bautizará con el Espíritu Santo. Pero San Agustín va un poco más allá y dice: no, hay 3. El bautismo de Jesús en el Jordán, el bautismo con agua, el bautismo que hace Juan el Bautista, que es con agua, el bautismo con el Espíritu, que es en Pentecostés, ¿cierto? Que todos nosotros tenemos el bautismo en el agua y el bautismo
otro en la mitad, y es bautismo de sangre. De sangre. San Agustín dice que Jesús nos bautiza con la sangre de Él. Y es cierto, y es lo que llevamos haciendo por tradición hasta nuestros días. Bautízame con sangre. Bautismo de agua, bautismo de sangre, que es todo lo referente a la tortura y al dolor y a lo corporal, que también nos purifica. Todos estos sufrimientos nos purifican. Y el bautismo con el Espíritu. Entonces, estos tres bautismos. El bautismo con agua, pues ya sabemos que es para la carne, es para los pecados. Lo hacía San Juan San Juan Bautista nos bautiza con agua para un perdón de los pecados. Pero eso era en el Antiguo Testamento. Ahorita llega Jesús, nos bautiza con el Espíritu Santo. Nos dice, no, ya no es necesario bautizarse con agua, porque es que no hay conversión. No es obligatoria la conversión, digámoslo así. Lo que yo vengo a dar es un bautismo de misericordia, donde no solo el que tenga pecado y se arrepiente y llega a San Juan Bautista se bautiza. No es solo eso. El bautismo de Jesús es en el Espíritu. ¿Y el Espíritu qué es? Y lo dice por allá en el Antiguo Testamento un profeta. Yo derramaré mi Espíritu sobre todos, sobre toda la carne. Imagínense ustedes. Entonces, por eso Juan es el profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, el que anunciaba el miedo, el castigo de Dios. Si tú no te bautizas, Dios te va a castigar. Si tú te arrepientes, Dios te va a castigar. Si tú te conviertes, Dios te va a castigar. Y viene Jesús y nos bautiza con el Espíritu Santo. Nos dice todo. Ya el Espíritu, leí en Isaías, el Espíritu Santo está sobre mí para aliviar a los pobres, a los enfermos, volver la vista a los ciegos, para el año de gracia del Señor. Todo esto. Entonces, cuando vemos todo esto, nos podemos dar cuenta, Dios es muy misericordioso y me dio la alegría antes de que yo le pudiera responder. Yo no me he convertido, seguramente. Yo soy un pecador. Pero Dios me está demostrando su misericordia. Me está haciendo hijo de Él. Me está haciendo una persona valiosa. Y yo por eso tengo que cambiar. Tengo que saber que tengo que cambiar con las personas con las que maltrato, las que ofendo, con las que todo. Yo soy hijo de Dios. Dios me devuelve la dignidad. Yo le tengo que dar a esa persona la misma dignidad, porque esa persona también es hija de Dios. Entonces, miren que es una conversión a la inversa. Tú no te conviertes. Juan dice, conviértete y para que puedas ser
bautizado. El bautismo de conversión. Pero el bautismo en el Espíritu es al revés. Tú recibes el amor y ese amor te tiene que llevar a convertirte. Es ese nuestro bautismo. Porque Jesús vino a darnos misericordia, no sacrificio. Eso también lo dice el Antiguo Testamento. Misericordia quiero y no sacrificios. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento porque dice que hay que sacrificarse. Y Jesús viene y rompe con todo eso y dice, no, aquí hay que amar y amar y amar al exceso. Por eso San Agustín, me gusta mucho San Agustín. San Agustín va a decir algo que leyendo esto va a decir, mira, ama y haz lo que quieras. Si tú amas profundamente, si tú amas al prójimo como a ti mismo y a Dios por encima de todo, pues tú no le vas a hacer daño a tu prójimo, porque te lo estás haciendo a ti. Tú quieres amarlo como Él te ama a ti. Tú quieres amar a esa persona como Dios te ama a ti, ¿cierto? Entonces tú no vas a hacer daño. Por eso San Agustín dice, ama y haz lo que quieras. Y si tú amas, porque Dios te amó primero, porque Dios manda su Espíritu Santo y Jesús te bautiza con el Espíritu Santo. Cuando tú te das cuenta que recibes tanto amor, te lleva a convertirte. Yo estoy haciendo algo malo con esta persona, con esta otra. Estoy haciendo algo malo en mi vida. Estoy caminando por donde no es. Esto es peligroso para mí. No porque tú quieras recibir el perdón, no, sino porque tú ya fuiste perdonado. Esa es la diferencia. Eso es lo bello que tenemos que tener en cuenta para olvidar todo este miedo, porque nos están metiendo una ideología del miedo que Jesús no quiere eso. Y Jesús vino para amarnos, y Jesús vino para darnos todo el amor del Padre, y para que ese amor del Padre nos lleve a convertirnos, no al revés. Al revés es como se entendía a Dios en el Antiguo Testamento, pero la revelación no estaba completa. La revelación completa viene con Jesús, y Jesús nos muestra que no es así, es al revés. Es siente amado y conviértete. No, conviértete para sentirte amado. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima.